Nerón fue el emperador que convirtió Roma en su escenario de horror. Mandó asesinar a su madre, mató a su esposa embarazada de una patada y vio arder su imperio mientras tocaba la lira, extasiado por la destrucción. Cuando el pueblo exigió justicia, culpó a los cristianos y los quemó vivos como antorchas humanas en sus banquetes. Traicionado por su propio imperio, huyó, suplicó por su vida y murió con una última frase patética: «Qué gran artista muere conmigo». Roma intentó borrar su existencia, pero algunos dicen que su espíritu nunca se fue. En las ruinas de su palacio aún se escuchan susurros y el eco de una lira en la oscuridad. Roma, 54 después de Cristo. La ciudad estaba inquieta. Las calles del Palatino, habitualmente bulliciosas, se cubrían de un silencio pesado, como si los propios dioses aguardaran el desenlace de una tragedia inevitable. En el Palacio Imperial, un hombre agonizaba. El emperador Claudio, divinizado en vida, se retorcía en su lecho, la piel cenicienta, los labios azulados. El veneno ya estaba haciendo efecto. Agripina la menor, su esposa, observaba con fría paciencia. Lo había planeado todo. Sabía que no podía confiar en la naturaleza para que el anciano emperador muriera por sí solo. Si Roma iba a pertenecer a su hijo, debía empujar el destino con sus propias manos. Esa noche, cuando el emperador comenzó a toser con violencia, Agripina no mostró alarma. Nadie más debía sospechar. Cuando Claudio vomitó sangre, su médico imperial, un hombre leal a la emperatriz, le ofreció una pluma para aliviar su garganta. Pero la pluma estaba impregnada de veneno. El remedio se convirtió en sentencia de muerte. Horas después, el emperador estaba muerto. Roma tenía un nuevo amo. El joven Nerón, con apenas 17 años, fue proclamado emperador. El pueblo lo recibió con entusiasmo, esperanzado en una era de renovación tras el viejo y torpe Claudio. Pero Roma no comprendía aún que no era Nerón quien había tomado el trono. Era Agripina. Desde las primeras semanas de su reinado, quedó claro que Nerón era una figura ornamental. Su madre gobernaba en su lugar, sentada a su lado en el trono, susurrándole órdenes al oído, manipulando cada decreto. El emperador de Roma era un niño manejado por los hilos de una mujer mucho más peligrosa que él. Pero Nerón, aunque joven y maleable, también tenía ambiciones. Se fascinó con el poder, con la grandiosidad del imperio, y con la sensación de que él no solo debía gobernar Roma, sino ser adorado por ella. Se veía a sí mismo como un dios viviente, un artista iluminado, un poeta inmortal. No deseaba ser recordado como un líder fuerte, como un guerrero invencible, sino como un artista sublime, un titán del escenario y la música. El problema es que un imperio no se gobierna con versos ni con acordes de lira. Conforme los meses pasaron, los primeros signos de la bestia comenzaron a emerger. Las ejecuciones iniciaron en la sombra. Nobles, senadores y militares que criticaban su inmadurez desaparecieron en la noche, víctimas de venenos silenciosos y accidentes sospechosos. Nadie se atrevía a oponerse a Agripina, pues su hijo era el emperador y su influencia parecía infinita. Pero algo cambió cuando Nerón se enamoró. Fue entonces cuando la guerra silenciosa entre madre e hijo comenzó. El rostro de Agripina se endureció cuando supo de Popea Sabina, la mujer que había capturado el corazón de su hijo. Era hermosa, ambiciosa y manipuladora. Agripina la vio como una amenaza. Desde el principio dejó claro su desprecio. Una mujer así solo traerá ruina a este imperio, dijo en una ocasión. Nerón, hasta entonces obediente, sintió por primera vez la necesidad de desafiarla. Cuando intentó tomar decisiones por sí mismo, Agripina lo ridiculizó. Lo llamaba un niño, un títere sin cerebro.
En público, hablaba por él. En privado lo controlaba con una mezcla de afecto y amenaza. Roma no necesitaba 2 emperadores. Entonces, Nerón comprendió la verdad. Si quería ser verdaderamente libre, su madre debía morir. La primera vez que lo intentó, falló. El veneno no tuvo efecto. Agripina había pasado años tomando pequeñas dosis de veneno para desarrollar inmunidad. Nerón gritó de furia, incapaz de aceptar que su madre hubiera sobrevivido a su intento de asesinato. Pero no se rindió. El segundo plan fue aún más elaborado. Diseñó una trampa mortal en su propio palacio. Un techo, supuestamente reforzado, que colapsaría sobre la emperatriz mientras dormía. Pero la estructura falló en el momento clave. Agripina escapó con heridas menores, pero intacta. El tercer intento fue más audaz. Un naufragio. La invitó a un paseo en barco, fingiendo querer reconciliarse. En medio del viaje sus hombres provocarían el accidente, asegurando su muerte. Pero cuando la nave comenzó a hundirse, Agripina nadó hasta la orilla y escapó. Nerón estaba desesperado. Era imposible matar a esta mujer. Roma murmuraba que su madre tenía la protección de los dioses, que la emperatriz no podía morir por manos humanas. Entonces, decidió abandonar los artificios. Si los dioses la protegían, la espada de los hombres la derribaría. Una noche, ordenó a sus soldados que entraran en la villa de su madre y la asesinaran. Cuando los hombres irrumpieron, Agripina ya sabía su destino. Se quedó de pie en la penumbra, observándolos con desprecio. No gritó, no suplicó. Simplemente señaló su vientre. «Golpeen aquí primero», susurró. «Aquí es donde engendré a este monstruo». Los soldados, entrenados para matar sin dudar, titubearon. Pero solo por un segundo. Las dagas descendieron, los filos desgarraron carne y vísceras. La sangre empapó los mosaicos, oscureciendo las figuras mitológicas que decoraban la villa. La emperatriz había caído. Nerón recibió la noticia con una extraña mezcla de alivio y exaltación. Había roto sus cadenas. Su madre, la sombra que gobernaba en su lugar, había desaparecido. Ahora, por fin, Roma le pertenecía por completo. Aquella noche el emperador no mostró luto, no se encerró en sus aposentos ni derramó lágrimas. En lugar de eso, organizó una celebración. Música, vino, banquetes. El palacio se iluminó con antorchas y candelabros dorados, mientras Nerón reía y bebía, proclamando que al fin era un hombre libre. La ciudad de Roma dormía en la ignorancia, pero en la distancia, el fuego de su locura comenzaba a encenderse. La muerte de Agripina no fue el fin de la tragedia, fue el principio de algo peor. Con su madre muerta, ya no había nadie que contuviera la locura de Nerón. El emperador había probado la sangre y le había gustado. Roma aún no lo sabía, pero la sombra más oscura del imperio apenas comenzaba a levantarse. La sangre de los emperadores manchaba las piedras de Roma desde tiempos inmemoriales. El poder no se heredaba con facilidad. Se tomaba con conspiraciones, se defendía con ejecuciones y se aseguraba con veneno. Nerón lo sabía, pero nunca imaginó que su primera gran prueba de sangre sería contra su propia madre. Agripina la menor había sido la artífice de su ascenso al trono. No solo lo había llevado al poder, sino que lo había moldeado, como un escultor impone su voluntad al mármol. En los primeros años de su reinado, Roma no veía a un emperador, sino a la sombra de una mujer que reinaba a través de su hijo. Pero el poder es como una bestia hambrienta. Una vez que un hombre lo prueba, nunca quiere compartirlo. Cuando Nerón se sintió lo suficientemente fuerte como para apartar a su madre, ella no lo permitió. Agripina no era una mujer que aceptara ser apartada. Sabía que su hijo sin ella sería un desastre, una mezcla de impulsos descontrolados y ambición artística absurda. Y lo peor de todo
Sabía que Popea Sabina lo estaba envenenando contra ella. La tensión creció hasta volverse insoportable. Roma lo notaba. Los rumores corrían entre los pasillos del Senado, en las casas de los nobles, en las calles donde los ciudadanos observaban a su emperador con una mezcla de miedo y burla. Agripina y Nerón ya no eran madre e hijo, sino enemigos atrapados en un juego de poder donde solo uno podía sobrevivir. Y Nerón no tenía intención de perder. Nerón no podía simplemente ordenar la muerte de su madre. Incluso para un emperador, asesinar a su propia progenitora era un acto que sacudiría los cimientos de Roma. Debía ser más astuto. El primer intento fue el más obvio: veneno. Los sirvientes de Agripina vertieron la sustancia en su copa una noche, mientras cenaba en su villa. Era una dosis lo suficientemente potente para matar a cualquier hombre en cuestión de minutos. Pero cuando terminó su bebida, no sintió nada. Nerón, furioso, descubrió la razón. Agripina llevaba años tomando pequeñas dosis de veneno para volverse inmune. Su madre había anticipado que un día alguien intentaría asesinarla y había preparado su propio cuerpo para resistir la traición. El emperador no se rindió. Si el veneno no funcionaba, intentaría algo más físico. La segunda tentativa fue un plan cuidadosamente diseñado. Ordenó que mientras Agripina dormía, el techo de su dormitorio colapsara sobre ella. Lo planeó todo para que pareciera un accidente, una tragedia nocturna que sacudiría a Roma sin levantar sospechas. Pero el destino parecía burlarse de él. El techo colapsó, sí, pero en el momento equivocado. Agripina no estaba en su cama. Había decidido dormir en otro lugar aquella noche. Se salvó por puro instinto o por simple azar. Nerón estaba al borde de la desesperación. Nada podía matar a esta mujer. Pero si no podía hacerlo en la sombra, lo haría a plena vista. El siguiente plan era más audaz. Si la tierra no podía matarla, lo haría el agua. Le propuso a su madre una reconciliación. Fingió estar arrepentido por sus peleas, por sus desacuerdos. Le ofreció un paseo en barco, un viaje para hablar a solas y restablecer su relación. Agripina, aunque desconfiada, aceptó. Quizás no creyó en sus palabras, pero sí entendió que debía aparentar que lo hacía. Cuando la nave zarpó al anochecer, ya estaba condenada. A mitad del trayecto, los marineros activaron el mecanismo secreto en el barco. La estructura del casco se partió en dos, como si una tormenta invisible hubiera desgarrado la madera. Agripina y su séquito fueron arrojados al mar. Nerón esperó la noticia con impaciencia. Esperaba que su madre desapareciera bajo las aguas, devorada por la noche y la corriente, pero, como un mal presagio, la mujer emergió de las aguas y nadó hasta la orilla. Sobrevivió. Otra vez. Cuando llegó a su villa empapada, comprendió la verdad. Su hijo quería matarla, y no descansaría hasta lograrlo. Era cuestión de tiempo. Nerón ya no tenía paciencia. La única opción que quedaba era la más brutal. Enviados imperiales llegaron a la casa de Agripina con órdenes de asesinarla. Cuando los guardias entraron, la encontraron de pie, vestida con una túnica ligera, con la mirada firme. No lloró. No intentó huir. No pidió clemencia. En su última muestra de desafío señaló su vientre con la palma de la mano. Golpeen aquí primero. Aquí es donde engendré a este monstruo. Los asesinos titubearon. El peso de la historia estaba sobre ellos. Pero Nerón había dado la orden, y Nerón era el emperador. Las dagas descendieron. La primera se hundió en su abdomen, desgarrando la carne con un sonido húmedo y espeso. El siguiente golpe atravesó su pecho. Luego vinieron más. Cuando su cuerpo cayó al suelo, la sangre ya había cubierto la estancia, oscura y espesa, empapando las sandalias de los guardias. La madre del emperador había muerto.
Roma aún no lo sabía, pero esa noche cambió el destino del imperio. Cuando le dieron la noticia, Nerón no mostró signos de tristeza. No hubo duelo, no hubo palabras de honor. En cambio, organizó un banquete. Ordenó vino, música, espectáculos. Mientras la ciudad dormía, el palacio imperial vibraba con la risa de su gobernante. Los senadores murmuraban en los pasillos, los nobles fingían indiferencia, pero todos entendían lo que había sucedido. Roma había presenciado la muerte de una emperatriz, y el hombre que la asesinó estaba celebrando. Pero lo que Nerón aún no sabía era que su madre, incluso en la muerte, seguía atormentándolo. Las noches siguientes, su sueño fue inquieto. Veía su rostro en la oscuridad, escuchaba su voz en los pasillos, despertaba empapado en sudor, con la sensación de que algo en la villa aún respiraba, algo que no debía estar allí. Y así, el emperador comenzó a perder el control, porque cuando un hombre mata a su madre, lo que le queda es el abismo. La sombra de Agripina no se disipó con su muerte, porque al asesinarla, Nerón no se liberó, se condenó. Roma aún no lo sabía, pero el emperador que gobernaría los próximos años ya no era un hombre, era un monstruo. La noche del 18 de julio del año 64 después de Cristo, el aire en Roma era espeso y sofocante. El verano azotaba la ciudad con un calor seco, agrietando el suelo de las calles y llenando el ambiente con el hedor de aguas estancadas y mercados en descomposición. Pero lo que Roma no sabía es que, al amanecer, su historia cambiaría para siempre. El fuego comenzó en el mercado de cereales del Circo Máximo, en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad. Las llamas crecieron con una rapidez antinatural, como si algo más que madera y viento las alimentara. En cuestión de minutos, las lenguas ardientes se expandieron, devorando casas de madera, templos, tabernas y almacenes. Roma, la ciudad eterna, estaba ardiendo. Las crónicas cuentan que el fuego duró 6 días y 7 noches. Se convirtió en un monstruo de llamas y humo, envolviendo la ciudad en una pesadilla apocalíptica. El cielo se tiñó de rojo y negro, mientras gritos de agonía y desesperación llenaban las calles. Familias enteras fueron atrapadas en sus casas, mientras los techos colapsaban sobre ellos. Mujeres y niños corrían sin rumbo, cubiertos de ceniza y polvo, con los ojos desorbitados de terror. Las llamas saltaron de distrito en distrito sin que nadie pudiera controlarlas. La guardia pretoriana no ayudaba. De hecho, algunos testigos aseguraban haber visto a hombres vestidos de soldados imperiales lanzando antorchas encendidas sobre los tejados. Y lo más perturbador de todo, cuando los ciudadanos intentaban apagar el fuego con cubetas de agua, eran apartados a la fuerza. Roma ardía, y su emperador observaba el espectáculo desde su palacio en la Torre de Mecenas. Los rumores fueron inmediatos. Se decía que mientras la ciudad se consumía, Nerón se sentó en su balcón, vestido con una túnica griega, tocando la lira y declamando versos sobre la caída de Troya. Para él, Roma no estaba en llamas. Roma estaba renaciendo. La escena era grotesca. El emperador fascinado entonaba melodías melancólicas mientras el resplandor del fuego iluminaba su rostro. No mostraba tristeza ni horror, sino una extraña emoción, un éxtasis enfermizo. Algunos historiadores han debatido la veracidad de este evento. ¿Realmente tocó la lira mientras la ciudad moría? No hay pruebas definitivas, pero lo que es innegable es que Nerón no mostró preocupación alguna por la destrucción de Roma. Para él, el incendio no fue una tragedia, fue una oportunidad. ¿Fue un accidente? ¿O fue Nerón? Las llamas parecían dirigirse estratégicamente a ciertas partes de la ciudad. El centro político y comercial fue devastado.
pero el palacio imperial permaneció intacto. Más sospechoso aún, los barrios más pobres de Roma, aquellos donde vivían sus críticos más feroces, quedaron reducidos a cenizas. Roma era una ciudad antigua, caótica, con calles estrechas y edificios apilados uno sobre otro. Era un laberinto de piedra, madera y suciedad. Para un hombre como Nerón, que se veía a sí mismo como un dios artista, era una monstruosidad indigna de su reinado, y el fuego le dio la excusa perfecta para destruirla. Los días siguientes, mientras el humo aún flotaba sobre las ruinas, Nerón anunció sus planes para reconstruir Roma a su imagen. En el corazón de la ciudad, donde antes había casas y templos, ordenó la construcción de su colosal palacio, la Domus Aurea, un palacio de oro y mármol, con jardines artificiales, un lago privado y una estatua de sí mismo de 35 metros de altura. Una obra monumental que necesitaba espacio que antes estaba ocupado por la ciudad vieja y que ahora estaba reducido a cenizas. El pueblo comenzó a murmurar. Los rumores crecieron. Las calles resonaban con una única pregunta. ¿Nerón incendió Roma? Cuando Nerón escuchó estos rumores, comprendió que su vida corría peligro. Los romanos eran supersticiosos y vengativos. Si el pueblo creía que el emperador había destruido su hogar, el descontento se transformaría en rebelión. Nerón necesitaba un enemigo. Y lo encontró en los cristianos. Roma ya desconfiaba de esta secta. Rechazaban los dioses del imperio. Hablaban de un solo dios invisible. No participaban en las fiestas ni sacrificaban en los templos. Eran considerados fanáticos extraños, herejes peligrosos. Entonces, Nerón hizo lo que mejor sabía hacer: convertir la paranoia en espectáculo. Ordenó arrestos masivos. Miles de cristianos fueron capturados y acusados de provocar el incendio. Las ejecuciones fueron brutales. Algunos fueron crucificados en las afueras de la ciudad. Otros fueron enviados al Circo Máximo, desnudos y desarmados, para ser despedazados por leones mientras la multitud vitoreaba. Pero los castigos más crueles se llevaron a cabo en el propio palacio de Nerón. Los jardines de la Domus Aurea se convirtieron en un infierno en la tierra. Las víctimas fueron atadas a postes y cubiertas con brea. Luego, al caer la noche, Nerón ordenó encenderlas. Hombres y mujeres ardieron vivos, sus cuerpos convertidos en antorchas humanas para iluminar las fiestas imperiales. Nerón paseaba entre ellos, bebiendo vino, riendo con sus invitados. Era el emperador de Roma. Y Roma ahora estaba hecha de cenizas y gritos. El incendio y la masacre marcaron el principio del fin. El pueblo romano vio algo en su emperador que antes solo habían sospechado: locura. El Senado comenzó a temerlo. Los nobles ya no lo veían como un gobernante excéntrico, sino como un monstruo sin límites. Las provincias del imperio, siempre fieles, comenzaron a dudar. Si Roma estaba ardiendo, ¿qué evitaba que el imperio entero corriera la misma suerte? Nerón no lo veía. Para él, seguía siendo un artista incomprendido, un genio trágico en su propia obra de teatro. Pero la verdad era que su propio imperio ya no lo quería. El fuego de Roma no solo destruyó la ciudad, también destruyó el miedo que protegía al emperador. Cuando el humo se disipó y las cenizas se asentaron, Nerón creyó que todo estaba bajo control. Había reconstruido Roma, había desviado la culpa, había silenciado las voces incómodas. Pero lo que no entendió es que el pueblo no olvida, y que cuando un emperador quema su propia ciudad, su destino está marcado. Roma no olvidaba. El fuego aún ardía en la memoria del pueblo, y los gritos de los cristianos carbonizados seguían resonando en las noches de la ciudad. La Domus Aurea, con sus salones dorados y jardines exuberantes, se alzaba como un insulto sobre las ruinas de los barrios destruidos, y en su interior
Nerón se ahogaba en su propia locura. El emperador ya no gobernaba. Vivía en una fantasía donde era un dios, un artista supremo, un ser divino incomprendido por los mortales. Se rodeaba de aduladores, de poetas falsos que le recitaban alabanzas, de cortesanos aterrorizados que reían sus chistes y fingían admirar su música. Pero fuera de los muros de su palacio, la realidad se oscurecía. El Senado lo despreciaba, los nobles lo temían, el pueblo lo odiaba, y el imperio estaba a punto de desmoronarse. El incendio de Roma había marcado el principio del fin, pero fue la paranoia de Nerón lo que aceleró su caída. Comenzó a haber enemigos en todas partes. Sus generales, sus ministros, sus aliados de años, nadie estaba a salvo. El primer gran golpe fue contra Séneca, su antiguo mentor. Había sido el hombre que lo educó, el filósofo que intentó hacer de él un emperador sabio. Pero ahora, Nerón lo veía como una amenaza. Lo acusó de conspirar contra él y le ordenó suicidarse. La escena fue macabra. Séneca se cortó las venas en una bañera caliente mientras dictaba sus últimas palabras a un escriba. Su sangre se mezcló con el agua tibia, formando remolinos carmesí. El hombre que había intentado guiar a Nerón murió susurrando palabras de sabiduría que nadie volvería a escuchar. Pero no fue suficiente. El miedo de Nerón seguía creciendo. Popea Sabina había sido el amor de su vida, pero también su mayor tormento. Era la única persona que podía controlarlo, la única que se atrevía a desafiarlo, a gritarle cuando su locura lo dominaba. Pero Nerón no toleraba ser desafiado. Una noche, en medio de una discusión, su ira se desbordó. Popea estaba embarazada de su segundo hijo, pero eso no importó. Nerón la golpeó brutalmente en el vientre. El impacto la hizo caer. El silencio en la habitación fue espeso, como si el aire mismo hubiera comprendido lo que acababa de suceder. Popea agonizó durante horas. El niño murió en su vientre antes que ella. Al amanecer, su cuerpo estaba frío. La única mujer que había amado y temido yacía muerta a sus pies. Pero lo más aterrador vino después. Nerón no permitió que la enterraran. Embalsamó su cadáver con perfumes y especias. Mandó construirle un lecho de oro, la vistió con sus mejores ropas y la mantuvo junto a él, como si aún estuviera viva. Cuando finalmente accedió a deshacerse del cuerpo, buscó a un joven esclavo que se pareciera a Popea. Lo hizo castrar, lo vistió con los vestidos de su esposa y lo trató como si fuera ella. El emperador de Roma ya no era un hombre, era un espectro en su propio imperio. Mientras Nerón se perdía en su locura, sus enemigos se organizaban en las sombras. Las provincias comenzaron a rebelarse. Los gobernadores en Hispania y Galia ya no le eran leales. En las calles de Roma, los ciudadanos susurraban en las esquinas, miraban con desprecio las estatuas del emperador, esperaban el momento en que todo se derrumbara. Y el golpe final vino desde donde menos lo esperaba, la Guardia Pretoriana. Sus propios soldados, aquellos que debían protegerlo, recibieron una oferta del Senado. Se les prometió oro, poder y seguridad, si traicionaban a Nerón. Y aceptaron. Cuando Nerón recibió la noticia, no lo creyó al principio. Se rió, dijo que era imposible, que el pueblo lo amaba, que Roma no podía existir sin él. Pero cuando se asomó por la ventana de su palacio, la verdad lo golpeó como un puñal. El pueblo lo había abandonado. Los soldados ya no estaban. Los pasillos de la Domus Aurea, antes llenos de aduladores, se sentían vacíos. Roma ya no lo quería. El Senado lo declaró enemigo público. Ordenaron su ejecución. Por primera vez en su vida, Nerón sintió el miedo real. No el miedo de los artistas que temen ser olvidados, no el miedo de los dioses falsos que temen perder su adoración, sino el miedo de un hombre que sabe que su hora ha llegado. Desesperado, Nerón huyó.
Solo unos pocos sirvientes lo acompañaron, entre ellos su secretario, Epafrodito. Cruzaron las calles disfrazados, escondiéndose entre las ruinas de la ciudad que él mismo había incendiado. Finalmente, llegaron a una villa en las afueras de Roma. Allí, en la oscuridad de la noche, el emperador comprendió su destino. No quedaba nadie, no había ejércitos, no había poetas, no había músicos que cantaran su grandeza. Solo él y el eco de su propio nombre condenado al olvido. Los soldados del Senado se acercaban. Nerón podía escuchar sus pasos en la distancia. No le darían una muerte digna. Lo arrastrarían por las calles, lo humillarían, lo torturarían antes de matarlo. Él no podía permitirlo. Decidió suicidarse, pero no podía. Su mano temblaba al sostener la daga. Siempre había sido un cobarde cuando se trataba del dolor real. En su último momento, miró a Epafrodito, su secretario. «Ayúdame», susurró. Y entonces su sirviente hundió la daga en su garganta. El emperador cayó de rodillas, la sangre brotó de su boca, sus ojos abiertos, desorbitados, incapaces de aceptar lo que estaba sucediendo. Sus últimas palabras fueron patéticas. «Qué gran artista muere conmigo». Un último aliento, un último susurro. Y luego, nada. Nerón, el emperador incendiario, el monstruo de Roma, estaba muerto. Su cadáver fue enterrado en una tumba sin honores. El Senado borró su nombre de la historia con la Damnatio Memoriae. Las estatuas fueron destruidas, las monedas con su rostro fueron fundidas. Pero en Roma, en las noches de viento, algunos dicen que aún se escuchan los acordes de una lira, que en las ruinas de la Domus Aurea, cuando el silencio es absoluto, una risa débil se filtra entre las sombras. Tal vez Roma olvidó a Nerón, pero Nerón nunca olvidó a Roma. El cadáver de Nerón no tuvo la gloria de un emperador. No fue llevado en procesión por las calles de Roma. No hubo lamentos públicos ni un senado que proclamara su divinización. Solo un cuerpo frío, sin vida, abandonado en una tumba anónima, como si su existencia nunca hubiera tenido importancia. Sus restos fueron enterrados en la colina del Pincio, en una fosa discreta que no se diferenciaba de la de cualquier ciudadano desconocido. El hombre que se había creído un dios, que había incendiado Roma, que había gobernado con terror y sangre, terminó reducido al olvido. Pero la muerte no siempre significa el final. Roma intentó borrar su nombre. Las estatuas fueron derribadas, las monedas con su rostro fundidas, las inscripciones con su nombre martilladas hasta desaparecer. La Damnatio Memoriae, el castigo supremo para los tiranos, cayó sobre él como una maldición. Pero había algo que no podían destruir: el miedo, el horror que había sembrado, la sombra que aún se arrastraba por las calles de la ciudad eterna. En las semanas posteriores a su muerte, comenzaron los rumores. Se decía que en las noches de tormenta, cuando el viento soplaba fuerte entre las ruinas de la Domus Aurea, se escuchaban acordes lejanos de una lira, que algunos ciudadanos que caminaban por los jardines imperiales sentían una presencia fría detrás de ellos, una sombra observándolos desde la penumbra. Pero los relatos más inquietantes llegaron de los soldados de la Guardia Pretoriana, hombres endurecidos por la guerra, que habían asesinado en nombre del imperio, comenzaron a hablar en susurros sobre un extraño fenómeno. Algunos aseguraban haber visto una figura caminando entre los pasillos oscuros del palacio, una silueta vestida con una túnica blanca, descalza, con el rostro envuelto en sombras. No se movía como un hombre, ni producía sonido alguno. Simplemente aparecía, se deslizaba por la piedra como un recuerdo viviente, y luego se desvanecía antes de que alguien pudiera acercarse. Las habladurías no tardaron en extenderse. Algunos creían que Nerón no estaba realmente muerto, que había escapado de Roma y que algún día regresaría con un ejército de bárbaros para reclamar su trono.
Otros, más supersticiosos, decían que el emperador estaba atrapado en un limbo, incapaz de cruzar al otro mundo por las atrocidades que había cometido. Y luego estaban los que creían algo aún más oscuro, que la locura de Nerón había sido demasiado grande para morir con su cuerpo, que su espíritu aún rondaba la ciudad, buscando un nuevo huésped para continuar su reinado de terror. El miedo comenzó a crecer entre la población. Algunos se negaban a caminar cerca de la tumba del emperador por temor a encontrar su espectro. Otros aseguraban que sus pesadillas estaban plagadas de imágenes de fuego y sangre, de una risa cruel resonando en la noche. En el Circo Máximo, donde tantas veces había disfrutado del sufrimiento de los cristianos y gladiadores, algunos trabajadores afirmaban que, cuando el anfiteatro estaba vacío, aún podían oír los ecos de su voz, declamando versos en latín antiguo. Pero lo más perturbador fue lo que ocurrió en el año siguiente a su muerte. En varias regiones del imperio comenzaron a aparecer falsos Nerones, hombres que afirmaban ser el emperador, que aseguraban haber sobrevivido y que regresaban para reclamar lo que era suyo. Uno de ellos logró reunir un pequeño ejército en el este, convenciendo a cientos de personas de que Roma debía pagar por su traición. ¿Por qué tantos creyeron en estos impostores? Tal vez porque Nerón, en su locura, había dejado una huella demasiado profunda en la mente del imperio. Su nombre había sido borrado, pero su sombra seguía presente. El pueblo, incluso aquellos que lo habían odiado, no podía aceptar que un hombre como él hubiera desaparecido sin más. Los años pasaron, las generaciones cambiaron, y la Roma que había temido a Nerón se convirtió en historia. El imperio cayó, la ciudad se transformó, las ruinas de la Domus Aurea fueron enterradas bajo nuevas construcciones. Pero aún hoy, en la colina del Pincio, donde se dice que su tumba se oculta bajo capas de tierra y olvido, los visitantes afirman sentir una sensación extraña al caminar por allí. Un escalofrío repentino, un murmullo en el viento, una opresión en el pecho. Como si algo o alguien nunca hubiera abandonado realmente el mundo de los vivos. La historia de Nerón no fue la de un emperador brillante, ni la de un gran estratega. Fue la historia de un monstruo que creyó ser un dios, de un hombre que destruyó todo lo que tocó, que convirtió la muerte en un espectáculo y la sangre en su entretenimiento. Pero también fue la historia de una Roma que intentó olvidar y no pudo, porque algunas sombras son demasiado grandes para desvanecerse, porque algunos nombres, por más que se intenten borrar, siguen resonando en el eco de la eternidad.